Lección 2, creación de hoja de cálculo, el tema de referencias. Tomado del libro Excel 2016 a tu alcance y 2013 de las doctoras Castro Claritza y Merced Ana. Entre los objetivos se encuentra utilizar una hoja de cálculo electrónica para aplicar referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas e identificar el uso de las referencias según la situación. Una referencia es la ubicación de una celda. Ejemplo, si digo B1 en la hoja de cálculo, además de ser el nombre de la celda, también se le conoce como la referencia. Y la celda es la intersección de una fila y una columna. El nombre de la celda es, a su vez, el de la referencia. Como dijimos ahorita, si digo que se llama B1, el nombre de la celda también es la referencia. Las referencias se utilizan en las fórmulas para no tener que escribir los valores. No es recomendable estar escribiendo valores. Vamos a suponer que yo quiero multiplicar el precio de venta de un artículo por el IBU. Y el IBU es 11.5. Pues como yo no sé de referencias absolutas, pues yo selecciono la celda donde tiene el precio del artículo y lo multiplico por 11.5%. Y obviamente el resultado me va a salir bien, me va a salir la contestación correcta. Pero si mañana el gobierno viene y cambia el IBU a 13%, yo tendría que estar arreglando cada una de esas fórmulas. Usando las referencias absolutas, no tendría que pasar por ese trabajo. Así que el uso de las referencias va a permitir que se recalculen las fórmulas si hay cambios en las mismas. Las referencias relativas son las que venimos utilizando desde que comenzamos la lección. Siempre está presente en las fórmulas y en las funciones. Siempre se ajusta cuando se copia otra celda. Si se copia a la derecha, cambias las columnas. Y si se copia hacia abajo, cambias las filas. Veamos el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la fórmula A15 más B15. Si yo copio esta fórmula hacia la derecha, pues A15 va a pasar a ser B15 y B15 va a pasar a ser C15 porque me moví una celda hacia la derecha. Si me muevo una celda hacia abajo, es decir que cambio de fila, pues en vez de decir A15 más B15 va a decirme A16 más B16. Así que se va a ajustar según el lugar donde yo donde yo copie la fórmula. Si fuera una función, pues lo mismo, B4 a C4, aquí sumaría de C4 a D4 y aquí hacia abajo, de B5 a C5. Las referencias absolutas, pues lo que tienen de importante es que permanece siempre constante esa referencia de celda cuando yo copio la fórmula a la función. Nunca cambia ni la columna ni la fila. Y para hacerlo absoluto lo voy a representar mediante el símbolo de dólar. Veamos los ejemplos. Si yo decido que A15 va a ser absoluta, si yo copio a la derecha, A15 sigue siendo la misma, aunque C15 cambió. Fíjense en que era B15 y cuando copié a la derecha cambió a C15. Pero A15 no cambió porque yo dije que era absoluta. Y si copio hacia abajo, igual. Va a seguir siendo A15 y cuando copio hacia abajo, el B15 va a cambiar a B16, pero A15 no, porque dije que era absoluta. Y así mismo va a pasar con las funciones. No va a cambiar. Las referencias mixtas, por su parte, se utiliza un solo símbolo de dólar. Si yo deseo que permanezca constante la fila, pues añado el símbolo de dólar frente al número que representa esa fila. Y si lo que quiero dejar constante es la columna, pues añado el signo de dólar frente a la letra que representa esa columna. Veamos el ejemplo. Si digo A, signo de dólar 15, significa que nunca quiero que cambie la fila. Por lo tanto, cuando copio hacia la derecha, observen que ya no es A, cambió a B, pero la fila sigue siendo 15. El B15 cambió a C15, que era con lo que lo sumaba, pero el 15 que acompañaba a la A sigue siendo fijo. Y si copio hacia abajo, observen que queda A, signo de dólar 15,
aunque cuando sumé la b bajó a ser 16. De igual forma pasa en la función. Para yo asignar el símbolo de dólar, la forma más rápida de añadir el símbolo de dólar es utilizando la tecla F4. Luego de que yo escribí la referencia, rapidito le doy a F4. O si ya la había escrito, pues la selecciono. Si la sigo oprimiendo repetidamente, va a cambiar a mixta. Mixta señalando la fila o mixta señalando la columna. Y si le vuelvo a dar, pues va a salir la relativa, que no tiene símbolos de dólar para nada. Yo siempre recomiendo utilizar la función F4, que tener que estar escribiendo nosotros con el teclado el signo de dólar, que no sea que sin querer nos equivoquemos y en vez de seleccionar el signo de dólar, seleccione otra cosa y entonces no me salga el símbolo de dólar. Practiquemos esto haciendo el ejercicio de práctica 2.2 llamando referencia, un ejercicio donde vamos a practicar la referencia absoluta. Vamos a copiar la información que está en la ilustración 2 en un libro nuevo. Va a aplicar los formatos ilustrados ahí. No olvide aplicar el formato coma y de accounting en donde sea necesario. Utilice referencias absolutas en las columnas D y F. Recuerde aplicar el orden de operaciones para la fórmula en la columna G. Vamos a nombrar la hoja como P22 absoluta y el libro lo vamos a grabar como referencia absoluta. Haremos el ejercicio de práctica 2.2, referencia absoluta, para practicar el tema de referencias absolutas. Para identificar en este ejercicio el descuento, observen que nos colocamos el % de descuento en una celda aparte. Y esto se hace a propósito, con la intención de poder utilizar una referencia de celda absoluta. Para hacer la fórmula del descuento debo multiplicar el precio de lista por el descuento. Y ese descuento lo quiero absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque no importa que sea el teclado, el monitor, el CPU o la impresora, siempre voy a multiplicar por el 8%. Así que en vez de escribir 8%, pues prefiero seleccionar la celda donde se encuentra ese número. Y como es igual para cualquier artículo, pues le digo F4, le doy F4 y me le asigna un signo de dólar al frente de la C de la columna y de la fila la 11. Implicando así que no importa para dónde yo copie esa fórmula, sea hacia abajo o hacia el lado, siempre C11 va a ser C11. Vamos a verlo. Me da el descuento y cuando copio hacia abajo y doy 2 veces clic, me doy cuenta que sigue siendo C6 por C11 y aquí C7 por C11 y aquí C8 por C11. En otras palabras, cada uno de estos números se multiplicó por C11. Le voy a dar formato coma porque solo la primera línea y la última y los totales son los que llevan signo de dólar. Así que el precio de la unidad sería el precio de lista menos el descuento. Igual, copio hacia abajo y le doy formato coma. Ahora vamos a sacar el impuesto de venta. Como ustedes ven, el impuesto de venta está aquí abajo. Ya eso me da un hint de que va a ser igual para todos los artículos. Todo lo que sea igual es absoluto. Así que voy a multiplicar el precio de unidad por el impuesto de venta. Y como es el mismo para todo el mundo, para todos los artículos, le voy a dar F4. Selecciono y copio. Perdónenme. Aquí. Formato coma. Y ahora pues puedo continuar haciendo las demás fórmulas de mi hoja, pero lo que queríamos demostrar aquí era el valor absoluto. Miren la maravilla del valor absoluto. Si mañana el gobierno decidió que los impuestos de venta no son 11, sino que son un 15, pues en vez de yo venir aquí y cambiar la fórmula y escribir 15%, pues yo lo que hago es que donde había escrito el % lo cambio y observen cuando de retorno cómo estos impuestos de venta se recalculan.
Muy útil. Si yo hubiese escrito 11%, tenía que ir a la celda y borrar el 11, cambiarlo por el 15 y después copiarlo. Sería más trabajo. Le voy a dar undo porque no era el caso del ejercicio. Ahora, por terminar el ejercicio, voy a hacer la fórmula. El precio total sería la cantidad multiplicada por la suma del precio de venta más el impuesto de venta. Y aquí tendríamos el total. Igual utilizo mi fórmula de suma hacia la derecha y aquí queda terminado el ejercicio. Hasta aquí el tema de referencias absolutas.